donde están ocurriendo cosas, yo no sé, yo en mi larga trayectoria nunca he visto una cosa igual. ¿Vos? No, la verdad que no. Y son graves realmente, Gustavo. Gracias por la invitación, para poder explayarnos sobre esto un ratito. Sí, son muy graves porque si se saca un poco la hojarasca, lo que está dando vuelta en términos de dimes y diretes entre las diferentes facciones que hay en el oficialismo, habría que decir con absoluta franqueza que la última novedad que se está viendo es una decisión de la vicepresidenta de socavar de manera directa la autoridad del presidente. Sí, no cabe más. Autoridad que por otra parte está muy menguada desde el inicio de su mandato. Uno ve las encuestas de opinión, hay una relación muy maltrecha con la ciudadanía y que necesita llegar, aunque sea con ese consentimiento, legitimidad residual, hasta el final del mandato, que es lo que corresponde. Pero lo que se está viendo es que la vicepresidenta ha resuelto, superar las etapas que ya vino caminando, que estaban mal, digamos, esto de trabajar el gabinete por vía de la corrosión, erosionar las figuras de los ministros, mandarles mensajes por interpósitas personas, agresivos y duros. Mensajes directos de Máximo Kirchner, sobre todo con la renuncia a la presidencia. A la presidencia del bloque, aquella renuncia amague, renuncia masivo del gabinete iniciado por Guado de Pedro y que después al final se quedaron todos. Las declaraciones de todo tipo, de diputados, de las organizaciones de derechos humanos, en fin. Sí, que le llaman mequetrefe al presidente. Ocupa, ¿no? Ocupa. Es decir, cosas que, la verdad, son absolutamente, escasamente meritorias para la figura presidencial, más allá de la forma y el modo en que la ejerza Alberto Fernández, que por otra parte las tolera, las admite y de esa manera también se autodevalúa. Pero lo concreto es que la vicepresidenta está haciendo cosas directas ya para socavar esa legitimidad. Claro, el discurso de Chaco. En el discurso de Chaco claramente se ve que ella habla de una justificación del vaciamiento de la legitimidad del presidente. Antes había tirado ese amague de la legitimidad de origen, la legitimidad de gestión, viste que mandó un tuit. Ahora dice claramente, explicita en un discurso cuál es su concepto respecto de la capacidad de ejercicio de poder político que tiene el presidente actual. Entonces ella hace una ecuación, que a mi juicio es ficticia, es falsa, es falaz, mejor dicho, que, claro, dice una cosa que es cierta, y es que el 18 de mayo del 2019, cuando ella lo unge candidato a través de un tuit, cosa que ya estaba bastante institucionalmente, sonaba muy raro, Alberto Fernández no representaba nada, es decir, no había ninguna fuerza política que esté nucleada detrás de él. Era una vaciedad política, un ente vacuo que no tenía representación de nada y que por eso lo eligió. Lo eligió porque era vacío. Entonces, como era vacío, lo que tenía que hacer era llenar su gestión con las decisiones que ella le imponga. Es decir, la sumisión tenía que ser absoluta y dijo, es más, hasta tuve la generosidad de permitir que ponga algún amigo o un allegado propio en el gabinete, como si eso no fuese un atributo normal del presidente. Claro, no fue el caso de Cámpora. Me acuerdo que cuando lo conocimos al tema, te llamé por teléfono y dijimos, es decir, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Sí. Con la diferencia de que Cámpora lo dijo desde el primer momento, el que manda es Juan Domingo Perón. Él lo dijo directamente. Entonces, y que por otra parte, todo el mundo sabía que el que mandaba era Perón, no cabía la más mínima duda. En cambio acá, de golpe, Fernández se envalentonó y cuando tuvo una crecida con motivo de la primera medida que se tomaron con la pandemia, dijo, tengo el 70%, se creyó que era Gardel. Por otra parte, si nos fijásemos en la historia, que eso también lo charlamos, de los resultados que tuvo aquel experimento de Cámpora al gobierno, Perón al poder, terminó muy mal, no deberíamos repetirlo, ¿no es cierto? Bueno, intentamos hacer este ejercicio de vuelta y es lo que estamos viendo, está fracasando nuevamente. Esta ecuación que Cristina hace, como él era vacío entonces, es comprensible y es justificable que lo vaciemos hoy. Hay una variable que opera en el medio que ella a propósito oculta, que prefiere que no se vea. Y es que el Alberto Fernández vacío del 18 de mayo del 2019 después es votado en una elección limpia, transparente, contundente. Te puede gustar o no el resultado, pero fue una legitimidad plena con la cual asume Alberto Fernández el 10 de diciembre del 2019. Y a partir de ese momento, el orden de prelación cambia. La Constitución es muy clara. No es que el vicepresidente tiene más poder que el presidente, no, es el presidente y la vice. Esto Cristina lo oculta. Entonces dice, como era vacío el 18 de mayo, está bien vaciarlo ahora. No, en el medio actuó la voluntad popular. Pero ¿por qué Cristina necesita hacer esta ecuación
falaz, ficticia, porque en el fondo hay un error de ella que no quiere admitir. Es decir, es el error Fernández. A ver, Cristina siempre ha tenido problemas ahí en la cima del poder. Primero lo tuvo con Cobos. ¿Te acuerdas? ¿Cuál? Mucho menos que esto, ¿no es cierto? Solamente el voto no positivo de la 125. Ella se enojó con Néstor, porque dijo que a Cobos se lo había puesto Néstor. El error Cobos era de Néstor. Después vino el error vudú. El error vudú, viste, se hizo al indiferente, no pasa nada, y bueno, y que siga, digamos, ¿no? El caso Chicón. Está todavía, este delincuente ahí está todavía condenado, va a pedir que renuncie la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Tribunales. Increíble. Bien, ahora el error Fernández es distinto, porque el error Cobos, el error vudú, era arriba estaba la cabeza y luego venía un vice al cual ninguneaban, maltrataban, destrataban. Esto es al revés. A quien están destratando, ninguneando, maltratando, deslegitimando, es el presidente. Entonces, ¿esto a qué lleva? Básicamente lo que lleva es a un embudo de crisis institucional. Porque Cristina, aunque arme un discurso de 2 horas en la Universidad de Chaco, para el honoris causa, no puede explicar por qué la vicepresidenta está socavando el poder del presidente sin reñir con la Constitución. Ella ha sido convencional constituyente, sabe que la Constitución en eso es muy clara. Es decir, sabe que eso no lo puede hacer, que no lo debe hacer, que si no le gusta, que si está en desacuerdo con lo que hace el presidente, bueno, puede expresarlo e irse y decirle a todos sus seguidores, suelten las cajas que tienen en la mano y váyanse al llano, estamos en desacuerdo con esto. Eso lo haría un demócrata, pero Cristina no cree en la democracia. Ese es el fondo de la cuestión. Yo creo que en el fondo ella termina diciéndolo en el discurso, admite que el capitalismo es un sistema prácticamente inevitable en el mundo, dice esto funciona en todos lados, incluso en los países con regímenes comunistas, por el caso de China, pero admite la combinación de régimen capitalista en la economía y autoritarismo político, por eso elogia el sistema chino. Y por eso se entiende que para ella sea una cuestión no crítica, admisible, socavarle, serrucharle el piso al presidente de la Nación que fue elegido por el voto popular. Está bien, esto se combina claramente con la insolvencia, con la ineptitud, con la incapacidad de reacción que el propio Alberto Fernández tiene. Pero en todo caso, lo que debería articular el sistema político es ver cómo se hace una transición ordenada para que la gestión concluya con el menor costo económico, con el menor desastre económico y el menor costo social posible, hasta tanto, por vía democrática, se produzca un recambio que es como la Constitución manda. Cristina no está convencida de eso. Cristina quiere otra cosa. Al contrario, exactamente. Y además quiere justificarse. Y ella dice, ¿alguna vez usted cree que yo me puedo enojar? No. ¿Sabes? Hay otro tema. Ella no le perdona a Alberto Fernández haber sido el crítico más fuerte que haya tenido en su contra. Ella dice que sí, que justamente la prueba de que eso no fue dirimente ni hormonal en su decisión es que ella lo ungió como candidato, pero después termina facturándole cosas muy concretas, como por ejemplo, ella lo acusa de la inacción frente a la estructura de justicia porque las causas en su contra siguen su curso. Por eso se enoja con la Corte Suprema de Justicia. Por eso, porque no cree en la democracia ni cree en las instituciones. Con la Corte Suprema de Justicia, y con esto concluyo, Gustavo, porque se nos acaba el tiempo, ella impugna a la Corte, porque tiene causas pendientes, dice, la verdad, esto de la justicia independiente es un invento viejo, de cuando no existía la luz eléctrica en la época de la Revolución Francesa. Bueno, en conclusión, el derecho penal del cual ella anda huyendo, los delitos que cometió de los cuales anda huyendo, están regidos por una tradición del derecho más vieja que la Revolución Francesa, el derecho romano, y sigue vigente. En todo el mundo civilizado, por lo menos. Es decir, no es una cuestión de cuándo se inventaron las instituciones, sino de para qué. Es para que rijan las libertades. Con eso Cristina suele reñir cada 2 por 3. Efectivamente es así. Clarísimo, como siempre, Edgardo. Gracias.